Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nombre del doctor Arturo Cardona y del Instituto Nacional de Perinatología al webinar del día de hoy que estamos organizando en el marco del Día Mundial del Cuidado Paliativo. La muerte es parte de la vida y tenemos que ir entendiendo que esta idea del momento en que va a ocurrir la muerte es mucho más amplio y más extensivo de lo que nos podemos plantear. La mayor parte de la gente en el mundo fallece en circunstancias difíciles, complicadas y llenas de mucho sufrimiento. Pero justo por eso es que a través del cuidado paliativo se abre una ventana de oportunidad para aliviar el sufrimiento, no solo en los momentos en que partimos, sino también a lo largo de padecimientos de distintos tipos, agudos, crónicos, y en los que además tenemos que entender que el abordaje de estas circunstancias es integral. Eh, como una situación de reflexión, un grupo de personas involucradas en la atención del periodo perinatal aquí en el instituto, quisimos involucrarnos en esto porque es necesario que todos asimilemos que el abordaje de los riesgos para la vida y de la muerte misma también involucran a personas muy vulnerables como son las mujeres embarazadas y los recién nacidos. En ese contexto es que integramos un grupo de personas que han tenido experiencias aquí en el instituto con cuidado paliativo para que nos hicieran una reflexión en los distintos momentos en que se abren oportunidades para ser más humanos y dar trato más digno a los seres humanos, independientemente de si la vida es breve o es larga. Como primer ponente, vamos a tener la reflexión de la doctora Carolina Valencia Contreras. Ella es la jefa, la coordinadora de la unidad tocoquirúrgica y es pediatra neonatóloga, y ella nos va a hacer una reflexión sobre el momento mismo del nacimiento. Aunque no nos acordemos, el día más peligroso de nuestra vida es justo el día que nacemos, y por eso es importante lo que vamos a escuchar de la doctora. Adelante, doctora Valencia. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este webinar, un punto muy importante y, bueno, obviamente conmemorando el Día de Cuidado Paliativo, que es el próximo sábado. Es de suma importancia platicar un poco acerca de la experiencia que hemos tenido en el cuidado paliativo al nacimiento. Me gusta iniciar la charla, que es una reflexión pequeña, porque es poco el tiempo, con esta imagen, ¿no? Y esto nos ayuda a reflexionar qué es lo que queremos en estos bebés que sabemos que tienen una enfermedad que limita la vida, o quizá una prematurez tan extrema que sabemos que la sobrevida va a ser mala. Queremos que mueran o que fallezcan como el bebito de la primera imagen, ¿no? En una cuna, solitos, monitorizados, invadidos, o queremos que fallezcan de una manera mucho más digna, que es cerca de su mamá, cerca de su familia y en un contexto de amor. No voy a detenerme en definir qué son cuidados paliativos, pero sí sabemos que uno de los objetivos principales es disminuir el sufrimiento mediante un cuidado humano y empático. Y aquí nos hacemos la pregunta de a qué se refiere con empático o qué es empatía. Siempre me gusta tocar este punto porque todo mundo a que le preguntamos dice, pues ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Pero es muy difícil ponernos en los zapatos de una familia que está recibiendo a un bebé que va a morir y que no sabe cuánto tiempo va a vivir, ¿no? Quizá unos minutos, quizá unas horas, o quizá ni siquiera lo vayan a ver vivo, pero saben que está vivo, ¿no? La mamá sabe que está vivo y llevó un proceso de gestación y lo siente moverse incluso antes de que nazca. Entonces, eh, esta definición me parece un poco eh, más fácil y más digamos que realista, ¿no? La empatía se define como percibir al otro y responder al otro. Entonces es la capacidad para percibir los sentimientos de otras personas o seres vivos, y a pesar de que no sientan de la misma forma que uno, nos importa lo suficiente para responder de manera solidaria. Entonces es lo que tenemos que hacer con estas familias
hablando en el contexto del Día de Cuidados Paliativos que dice sanando comunidad, también es importante no solo hablar del paciente, sino de que este paciente es parte de una familia y esta familia parte de una comunidad. Entonces, en la sala de partos, bueno, en términos generales, el cuidado paliativo neonatal lo podemos englobar en estos tres aspectos, pero aquellos bebés que van a fallecer o que van a requerir cuidados paliativos en la sala de parto, hablamos de aquellos que ya tenemos un diagnóstico prenatal y de otro grande grupo en el que no tenemos un diagnóstico prenatal, en que no se ha anticipado el duelo, en el que los papás no saben qué es lo que va a suceder, ¿no? Generalmente estos son los bebés prematuros extremos que están en límites de viabilidad, que no estamos seguros ni siquiera si esta inmadurez es real, ¿no? Las vamos a saber hasta el momento de nacimiento, o algunas malformaciones que limitan la vida, pero que no tuvieron oportunidad de tener un diagnóstico prenatal y nos enfrentamos a ellas hasta el momento que nace. En este contexto y en este tipo de pacientes que tenemos, hablando de una mujer embarazada, nunca podemos olvidar este término de perinatalidad. Sabemos que la mujer, ¿no? Es una paciente autónoma. Tenemos que tener esas consideraciones como paciente autónoma, pero también sabemos que está el feto. Y este feto tiene una potencialidad que todavía no tenemos manera de saber exactamente qué es lo que va a suceder. Obviamente con el diagnóstico prenatal nos podemos acercar mucho a cómo va a evolucionar clínicamente y qué es lo que esperamos, pero nunca al 100%. Entonces siempre tenemos que estar pensando en este concepto para poder acercarnos con la familia y darle una asesoría en qué va a ser lo mejor, ¿no? Si lo mejor va a ser la interrupción del embarazo o vamos a esperar a que el bebé nazca y quizá en este momento fallezca o quizá este bebé vaya a tener la oportunidad de vivir más tiempo y llegar a ser un lactante, llegar a ser un preescolar. Dependiendo del diagnóstico, vamos a ir orientando a la familia en este sentido. Aquí tengo una lista grande de diagnósticos fetales que limitan la vida y en amarillo resaltado los que normalmente fallecen en las primeras horas o minutos de vida, ¿no? Y que tenemos que dar los cuidados paliativos inmediatos al nacimiento y generalmente pues no pasan de la unidad tocoquirúrgica porque el fallecimiento sucede ahí. En el instituto, como causas de diagnósticos de bebés que fallecieron en la unidad tocoquirúrgica, este es el total de fallecimientos, y de funciones no prevenibles, o sea, que asociadas a malformaciones o asociadas a prematurez extrema y que entraron a este programa de cuidados paliativos, pues estas fueron las causas. En 2020 tuvimos varios pacientes con defectos amplios de pared abdominal. Si fijan, en 2021 ya no tuvimos, ¿no?, que entraran a cuidados paliativos. Todos este tipo de pacientes pues se resolvieron, pero tenemos prematuros extremos, tenemos bebés con malformaciones múltiples, cardiovasculares. Aquí salen muy poquitos porque generalmente las cardiopatías complejas y críticas no fallecen en las primeras horas de vida, sino que fallecen más adelante. Y aquí les presento una cadena de acciones, que es lo que normalmente nosotros hacemos aquí en el instituto cuando elegimos o tenemos un caso de algún diagnóstico que limita la vida y va a entrar al programa de cuidados paliativos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es elegir el caso, como obviamente pues tenemos el diagnóstico prenatal, ¿no? Médicos maternos fetales, se hacen el ultrasonido, se hacen pruebas genéticas o cualquier otro estudio que nos haga más fino el diagnóstico y más fino el detalle. Estos lo analizamos en una sesión que llamamos de casos complejos, en donde hay un equipo multidisciplinario de obstetras, médicos maternos fetales, genetista, neonatólogo, cirujano, cardiólogo, neurocirujano. Está también trabajo social, que su participación es muy importante porque nos da el contexto familiar en el que vive, ¿no? Y enfermería, ¿no? También enfermería es una acción muy importante la que hacen con los pacientes y con la familia. Una vez que se sesionó el caso y se llegó a una conclusión, se tiene una asesoría con los padres en donde se les brinda toda la información. Generalmente ellos ya vienen con algo de información que les dio medicina materno-fetal o que les dio el cardiólogo, pero se vuelve a reforzar esta información y se le plantean las posibilidades, se les explica qué es lo más probable que vaya a suceder al nacimiento y qué es lo que le podemos ofrecer.
Después viene el nacimiento, que procuramos que sea con acompañamiento, que la paciente elija un miembro de su familia que vaya a estar con ella en el nacimiento. Puede ser el papá del bebé, puede ser la abuela, puede ser una amiga, etcétera. Y se hacen los cuidados paliativos en la sala de partos, que ahorita voy a hablar un poquito más específico de eso. Entonces, estas son fotos del equipo multidisciplinario, de las sesiones que tenemos. Es importante mencionar que la atención debe estar centrada en la familia y que idealmente tenemos que tener un plan de nacimiento escrito que quede en el expediente, y esto va a hacer que la familia esté un poco más segura de lo que va a suceder. Una vez que el bebé nace, independientemente del diagnóstico, es de suma importancia proporcionarle calor, los pasos iniciales de la reanimación, que son secarlo, estimularlo, aspirarle secreciones, y en la medida de lo posible hacer que se realice el contacto piel con su madre. Si es necesario aportarle oxígeno, pues obviamente lo vamos a iniciar. Puede ser puntas nasales, si requiere CPAP se le puede poner CPAP, cosas que no sean invasivas, ¿no? Intubarlo no llegamos a eso evidentemente, pero sí hay que apoyar si es que tienen dificultad respiratoria. Si el bebé está en condiciones estables respiratorias y puede alimentarse, se alimenta. Si pasan más de 3 horas, generalmente vemos la posibilidad de colocar líquidos intravenosos si es que no se ha podido alimentar, y el manejo del dolor, ¿no? En cuanto al manejo del dolor, ahorita voy a especificar un poquito, pero también es importante lo que les decía, ¿no? Limpiar al bebé, colocarle una sábana limpia, retirarle tubos, equipo de monitorización que sea innecesario, y de preferencia apagar las alarmas. En este artículo que les menciono aquí dice por qué no hay tanta necesidad de analgesia farmacológica o sedación en los bebés que acaban de nacer, ¿no? En aquellos que fallecen en la sala de parto. Pues se dice que los bebés que nacen con apnea o respiración irregular mueren generalmente de apnea central sin un esfuerzo respiratorio adecuado y sin datos de sofocación. También la hipoxia y la hipercarbia progresiva pueden servir como un sedante natural. Y estas hormonas, arginina y vasopresina, actúan como potente analgésico endógeno, y estos se liberan, ¿no?, en grandes cantidades durante el trabajo de parto, durante el nacimiento. Entonces, los recién nacidos que no sufren por procedimientos dolorosos raramente van a estar expuestos a dolor relacionado a la enfermedad. Por eso tenemos que cuidar que estén en contacto piel con su mamá, que tengan un buen control térmico y que tengan un ambiente pues óptimo para que no tengan dolor, ¿no? Entonces, lo ideal es acercar al bebé con los padres, permitir que lo carguen, que lo acaricien, que le canten, que lo abracen, ¿no? Mantenerlos en una sala libre de ruidos y de interrupciones. Informar a los padres sobre los síntomas al final de la vida para que no les genere más estrés, ¿no? Explicarles que el bebé quizá va a jadear, que lo van a ver cianótico, que va a hacer ciertos movimientos, etcétera. Que le pongan un nombre y que lo llamen como tal, y dependiendo de su cuestión religiosa y cultural, pues permitirle ciertos ritos, ¿no?, o ciertos rituales que ellos elijan, que puedan ser compatibles con un ambiente hospitalario y que se puedan realizar ahí en la sala de partos. Es importante crear recuerdos, no me voy a enfocar en esto, pero esta tarjetita nosotros la utilizamos para colocar las huellas del bebé y ponerles ahí el nombre y el día que nació. Y bueno, obviamente acompañar en el duelo a la familia, solicitar la autopsia si así se puede y agendar las citas subsecuentes. Que esto es importante para el asesoramiento genético, psicológico, etcétera. Y con esto pues terminamos, nada más a manera de conclusión y para que lo lleven a casa como recordatorio, es que la atención al nacimiento en estos bebés en cuidados paliativos debe de estar enfocada a evitar procedimientos dolorosos, a tener un buen control térmico y a crear una atmósfera de intimidad tanto física como emocional para permitir la muerte pacífica sin sufrimiento somático. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. A mí me gustaría plantear, Caro, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia y las oportunidades que hay entre una familia que cuenta con un diagnóstico prenatal y una familia que no cuenta con diagnóstico prenatal para cuidado paliativo? ¿Qué diferencias encuentras y qué recomendaciones darías en relación a ese abordaje? Bueno, evidentemente las diferencias son muchas, porque una familia que cuenta con diagnóstico prenatal, dependiendo en qué momento se haya hecho el diagnóstico,
pues tiene la oportunidad de ir procesando esta información, de ir aclarando dudas, ¿no? Obviamente aquí en el hospital pues los vemos en varias sesiones, no de primera intención se firma el consentimiento informado de paliativos, por ejemplo, sino que se les explica, se aclaran dudas, ellos lo procesan con la familia y pues esto les da una gran ventaja porque se van haciendo la idea de qué va a suceder y les da tiempo también de a lo mejor tener ciertas herramientas en el momento en que nazca el bebé para procesar mejor este momento. A diferencia de una familia en el que en ese momento se tiene que tomar la decisión, hablando, por ejemplo, de pacientes prematuros extremos en límites de viabilidad, la familia no cree, ¿no? En ese momento cuando nosotros le damos la información, lo que va a suceder. Entonces tenemos que hablar muy claramente, pero muy rápidamente con ellos y plantearle que lo más seguro quizá es que su bebé pues no tenga la oportunidad de vivir, pero que todo se va a definir al momento del nacimiento, porque pues tenemos que estar seguros de qué es lo que va a suceder. O a veces pasa que llegan con un diagnóstico sospechando cierto diagnóstico, pero tampoco nosotros tenemos la herramienta para decir si eso no es. Entonces tenemos que ver cómo se comporta el bebé al nacimiento y en estos casos quizá, si es un diagnóstico incierto, pues quizá sí tenemos, ¿no?, la obligación de hacer una reanimación avanzada y permitir después de que se realicen estudios para tener certeza del diagnóstico y entonces quizás sí plantear con más herramientas a la familia cuidados paliativos y quizá ir quitando ciertos cuidados, ¿no? Pero sí es diferente precisamente por eso, porque además el equipo de salud no está preparado para lo que va a venir, ¿no? Generalmente cuando no estamos preparados, no tenemos las herramientas para decir este diagnóstico sí es o no es, no tenemos un consentimiento informado firmado, entonces lo que hacemos pues es hacer una reanimación avanzada como se debe de hacer. Y después ya con más herramientas ir planteándole a la familia, ¿no? Y quizás se lo planteamos antes de que nazca, cuando nazca se lo volvemos a decir, ¿no? Ya con más herramientas diagnósticas lo volvemos a plantear y con varias asesorías entonces ya la familia va entrando en esta dinámica y va comprendiendo el diagnóstico y lo acepta más fácilmente. Gracias, Caro. Hay unas preguntas más en el chat. La primera es, ¿cuáles serían los puntos clave del abordaje para el apoyo en duelo anticipado en pacientes con diagnóstico prenatal? Bueno, el apoyo del duelo, pues obviamente primero, como bien lo sabemos, hay que tener una asesoría con los padres en un lugar que esté acondicionado para eso, ¿no? Idealmente lejos de interrupciones, en un lugar en donde los papás puedan sentirse relativamente cómodos, por lo menos sentados, y explicarles el diagnóstico. Por eso es también importante a lo mejor al iniciar, ¿no?, la asesoría, preguntarles a ellos qué saben acerca del diagnóstico de su bebé para darnos una idea en qué contexto, qué tanta información requieren ellos saber. Hay papás que requieren información muy precisa, cifras, estadística, etcétera, y hay papás que no requieren una información tan precisa. Em, Darles toda esta información y hacerles saber que como parte del equipo de salud, pues vamos a apoyarlos en la decisión que ellos tomen. Pues estos asesoramientos generalmente los hacemos, a lo mejor no en ese momento, pero sí se solicita la valoración de psicología y ellas nos apoyan mucho también en este duelo. Entonces, también hay que ir manejando con los papás si tienen, por ejemplo, más hijos, que lo planteen a los demás miembros de la familia. Si son niños chiquitos, tienen que estar enterados de lo que va a pasar, obviamente, con el hermanito, con el bebé, y se van haciendo varias asesorías. Generalmente es importante que la mamá no acuda sola, sino que acuda con el familiar acompañante para que pues se resuelvan dudas. Generalmente se les pide que si salen dudas, ¿no?, a lo largo, en el transcurso de una cita a otra, pues las anoten en una hoja de papel, en un cuaderno y en la siguiente cita tengan la oportunidad de preguntar todas esas dudas que se van generando. Gracias, Caro. Y una última Ujú. pregunta en breve es, preguntan si se vale que cuando a un bebé se le prolonga la vida y por alguna situación no puede alimentarse, se le pueda poner algún catéter umbilical o alguna línea
intravenosa para alimentación y para líquidos. Sí, claro. Quizá no lo toqué así muy específicamente, pero claro que tenemos que hacerlo. O sea, se vale y se debe, ¿no? Tenemos la oportunidad en los bebés que acaban de nacer de utilizar el cordón umbilical, que es un método pues no doloroso y por ahí se puede colocar un catéter con el objetivo de mantener una adecuada hidratación, pasar medicamentos para el dolor, etcétera, ¿no? Aquí quizá no lo dije tan extensamente porque estamos hablando de los que fallecen los primeros minutos u horas de vida, pero si vemos que el bebé no se puede alimentar y quizá ya pasaron 2 o 3 horas y no ha fallecido, entonces sí se debe de colocar un catéter y iniciar los líquidos intravenosos. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Valencia por su participación y damos el espacio para la participación de la doctora Olga Leticia Echaniz Avilés. Ella es neonatóloga adscrita a la Unidad de Cuidados Intermedios al Recién Nacido, un grupo con amplia experiencia en cuidado paliativo neonatal. Ella nos analizará la parte de la construcción de calidad de vida en el paciente neonatal en cuidado paliativo. Adelante, Leti, por favor. Agradezco la invitación a participar en este webinar. El tema que voy a abordar es acerca de construyendo calidad de vida en el paciente neonatal en cuidados paliativos. Creo que es muy importante el título, porque es un título dinámico. La construcción es individual para cada caso, que es totalmente diferente en diferentes momentos. Y es importante mencionarles que, de acuerdo con el Consejo de Salubridad General, que declara como obligatorio los esquemas de manejo integral de cuidados paliativos, de acuerdo con la norma oficial, estos procesos están consignados en esta norma oficial que fue publicada el 14 de diciembre del 2016. Sin embargo, la doctora Coronado nos hizo el favor de pasarnos la actualización, que apenas se dio el 13 de septiembre del 2022. Y fue resultado de un trabajo de muchos especialistas, de muchos hospitales que intervinieron para, en un momento dado, darle vida al capítulo 4, apartado 4.2, que trata sobre el modelo de provisión de la atención paliativa perinatal. Probablemente en la época en que yo me gradué, había casos, pero no les prestábamos la debida atención. A lo largo de los últimos 30 años, cada vez más grupos de trabajo han volteado a ver a este tipo de pacientes que, bueno, es desgarrador. A todos los médicos que estamos tratando pacientes en cuidado paliativo, de repente nos cuesta trabajo acercarnos porque es acercarnos al dolor. Y a nadie de repente le gusta acercarse al dolor, pero todos tenemos que tener en cuenta que a nivel global, digamos que más del 67%, un 70% de la población mundial requiere hoy por hoy cuidados paliativos. De ese 70%, una buena proporción son personas más allá de los 50 años. Y de esa proporción también, el 7% son niños. Teniendo este esquema de alguna manera de necesidad real, y lo peor es que vamos para más, todos nosotros, los médicos, debemos de tener una formación en cuidados y manejo paliativo y entender el concepto. Creo que, a manera de introducción, la doctora Carolina Valencia habló de empatía. Y efectivamente, es ponernos en los zapatos de otros, pero además tener la intención de participar activamente en un cuidado y en un manejo. Aquí dice que la definición de cuidado paliativo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y adaptada para pediatría, constituye un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que afrontan una enfermedad que amenaza la vida de un niño a través de la prevención y alivio del sufrimiento. Para ello se requiere la identificación temprana, lo más temprana posible, la evaluación precisa
y el tratamiento adecuado de dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Estamos frente a una constelación de sufrimiento que va más allá del sufrimiento puramente físico. Y tenemos que tener la capacidad y la intención de hacer algo al respecto. Muchos médicos de repente cuando se pasa visita en un paciente paliativo, pensamos que ya no hay nada que ofrecer y es justamente lo contrario. Hay todo que ofrecer en el paciente paliativo. Entonces hay que prepararnos, hay que capacitarnos y reconocer que, por ejemplo, aquí es importante destacar que el grupo de lactantes menores de 1 año representan 1/3 de los pacientes con enfermedades limitantes para la vida, donde se concentran patologías como cardiopatías, daño pulmonar, daño neurológico. Ya lo mencionaba la doctora Carolina Valencia, con malformaciones cardiovasculares y muchas veces gastrointestinales, de las cuales más adelante mencionaré algunas. Por ello que en la construcción de calidad de vida, en el marco de cuidados paliativos, hay que reconocer varios momentos que son fundamentales. El acompañamiento desde el momento del diagnóstico prenatal, cuando tenemos la fortuna, por llamarle de alguna manera, de hacerlo, porque nos brinda tiempo para preparar a la familia, planificación del día del nacimiento, crear memorias, validar la vida y la pérdida más allá del tiempo de gestación. El proceso de atención en cuidado paliativo es un acto médico fundamental y complejo por definición, que incorpora en forma integral todos aquellos factores o circunstancias que determinan la calidad de vida de una persona recién nacida y su familia a través de un equipo multidisciplinario. Entonces, es un concepto dinámico que requiere de un equipo asistencial conformado por médicos, enfermeras y terapeutas debidamente preparados. Y para ello se ha insistido de varios años atrás y de acuerdo a lo que se leyó en la norma oficial, de 102 facultades de medicina, apenas unas 13 o 14 tienen en su formación curricular el concepto de medicina paliativa. Y esto es importante irlo haciendo extensivo cada vez más. Es una situación similar a la lactancia. Todos deberíamos de saber de lactancia, pero de repente en el currículum de los médicos no hay nada en concreto. Y lo mismo pasa con la medicina paliativa. Otras terapias, bueno, la musicoterapia, el apoyo espiritual, el apoyo psicosocial y ese acompañamiento integral al final de la vida de un bebé. Y este final puede ser breve, puede ser largo, puede ser de muchas y diferentes maneras. Hablar de limitación del esfuerzo terapéutico, tener conceptos de hasta dónde va a llegar el tema de alimentación, medicamentos, procedimientos, no ser invasivos. Y definitivamente en esto nos apoya el Comité de Ética y el equipo de cuidados paliativos, porque hay diferentes momentos durante a veces una larga estancia intrahospitalaria de un paciente paliativo en donde se necesita sesionar, pero se necesita sesionar y también considerar todos los requerimientos y todas las necesidades de la familia. En este sentido, es definir qué es calidad de vida, porque yo puedo definir calidad de vida, pero mi definición operacional puede ser diferente a la de los familiares, curiosamente. Entonces aquí es donde nos ponemos de acuerdo. Es por ello fundamental definir calidad de vida en esta etapa. No es una tarea fácil el estar hablando de personas que aún no tienen madurez suficiente para poder expresar su opinión o necesidades. Y vuelvo a lo mismo, la perspectiva de calidad de vida definida por el familiar puede ser diferente a la mía. Por eso deben de coincidir, debemos de platicar, debemos de dialogar y saber escuchar. Esta tabla que incorpora elementos para evaluar la construcción de calidad de vida son algunas sugerencias en la norma oficial y me pareció muy interesante ya que dentro de nuestro manejo cada vez es individual dependiendo del diagnóstico que estemos enfrentando, pero debemos de hacer como un checklist y no olvidar nunca aspectos tan importantes como manejo de dolor, tener presente el patrón neuroconductual, la integridad de la piel, la calidad del sueño, la tolerancia alimentaria, la disnea, presente o no, el estrés ambiental, cuidar esos aspectos. ¿Qué tanto estamos invadiendo a nuestros pacientes?
¿Vale la pena invadirlo o quizá hay que repensar y ser lo mínimo invasivo posible? Y el contacto familiar que es relevante, relevante en el desde el momento del nacimiento y relevante a lo largo de toda la estancia intrahospitalaria. Aquí claramente refiero que un referente importante para incluir a la familia de forma adecuada en el proceso de cuidado paliativo es la atención centrada en la familia. Ustedes saben que el cuidado neonatal en todas las terapias es una atención que debe de ser centrada en la familia y en la medida de lo posible permitir el acceso de papá, mamá y cuando es posible de los hermanitos también. Esto adquiere especial relevancia cuando estamos hablando de cuidado paliativo y hoy por hoy se ha vuelto estándar en calidad de atención neonatal. Mateo, no sé si algunos de los que están aquí presentes se acuerdan de Mateo. Mateo con el antecedente de prematurez de 35.6 semanas, con el antecedente también de un defecto abdominal tipo gastrosquisis complicado, con vólvulo, con atresia intestinal tipo 4, con necrosis intestinal a 15 centímetros del píloro, intervenido algunas veces aquí, y que en la última laparotomía encontraron un cordón fibroso de intestino medio donde hacía prácticamente imposible cualquier posibilidad de solución quirúrgica. Queda con síndrome intestino corto, con cuidados paliativos. Y Mateo, después de una estancia intrahospitalaria prolongada aquí, está actualmente en el grupo del doctor Villalpando, paliativo, en rehabilitación intestinal, yeyunostomía y colonostomía, ciclado cada 12 horas con nutrición parenteral. La mamá, desde el mismo momento en que tuvo a Mateo, se dio a la tarea de investigar acerca de las posibilidades de trasplante intestinal. Muchos de nosotros con escepticismo podemos decir, quizá no lo logre, pero la sonrisa de la mamá, la intención, la voluntad, eso es lo que hay que respetar y eso es lo que entiendes después de mucho tiempo. La nación le dice que cuando gane 15 kilos, los papás pueden ser posibles donantes. Igual que ustedes, me sobrecoge esa idea, pero Itzel, ¿qué dice? ¿Qué dice la mamá? Vale la pena verlo crecer. Tiene 11 meses y ya cumple un año el 18 de octubre. ¿Qué tal? Ángel, un año, 2 meses cumplió aquí en perinatología. Trisomía 21, antecedente de atresia esofágica tipo 3, posoperado de esofagoplastía y gastrostomía, con hipertensión pulmonar, con una CIB media pequeña, con leucomalacia periventricular, nefrocalcinosis, displasia, hipotiroidismo congénito, operado de toracotomía posterolateral derecha, procedimiento de Fokker, retraso global de neurodesarrollo. La mamá entusiasta, la mamá impecable, la mamá presente. Observen la sillita donde está sentado Ángel, parece que la acaba de comprar. La limpieza inmaculada. ¿Qué quiere decir? Que la definición operacional de la mamá de Ángel incluyó esta circunstancia. Ella quiere ser mamá de Ángel. ¿Cuánto tiempo tenga para ser mamá de Ángel? Entonces aquí dice, después de una estancia intrahospitalaria de 1 año, 2 meses, actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Pediatría con el doctor Garduño, que vino a visitarlo personalmente cuando todavía estaba aquí. Y pues establecieron un plan. Esta unidad de medicina paliativa, el doctor Garduño ya no le llama cuidado paliativo, le llama medicina paliativa porque es una medicina. Susi refiere que ha logrado disminuir el oxígeno muchísimo a 1 litro y 21% y que recibe visitas domiciliarias. También cuenta que los cirujanos le dijeron que probablemente en 4 o 5 meses Ángel sea candidato a cirugía de transposición colónica. Y por último, otro escenario no es de un recién nacido de aquí, pero puede ser porque los he visto. El bebé no pudo ir a casa, su casa fue aquí. Ella nació muy malita, pero nos dio tanto en tan poco tiempo. Aquí hemos pasado los peores días de nuestra vida, pero también los momentos más felices junto a ella. La quisimos, la cuidamos y la acompañamos hasta el final. Nuestro bebé se fue
pero se llevó el cariño de sus padres, de su hermano y de todo el personal de la unidad de neonatos. Gracias a todos por los cuidados y cariños que le dieron a mi bebé. Esto me rebasó. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Echaniz. Hay un comentario en el chat que creo que es importante de Saraí Hernández. Me parece súper importante esos cuidados en tan dolorosa pérdida. Ojalá y nos dieran la oportunidad a todos de despedirnos de nuestros angelitos. Sí. Considero que sería menos difícil continuar con el duelo. Efectivamente. Y la pregunta breve sería, ¿es tan difícil trabajar en las áreas neonatales permitiendo que los padres tengan acceso con estos bebés al área y que puedan estar con ellos el mayor tiempo posible? No, definitivamente, una vez que uno conoce la importancia que reviste el incluir a los familiares, de hecho, yo diría que se facilita el manejo. O sea, en el momento en que integramos a la familia y tenemos un diálogo abierto, un diálogo que fluye, de hecho, el proceso se facilita. Porque las mamás son las mejores gladiadoras y en combinación con unos, de alguna manera, son las mejores maestras, porque al final del día terminan conociendo a detalle las necesidades más pequeñas del bebé y en su afán de cubrirlas se vuelven las colaboradoras perfectas. Entonces yo diría que no es difícil, de hecho, eh, se facilita, pero quizá lo que quisiera yo es que en un momento dado las áreas pudieran ser un poquito más espaciosas para poder brindar un poquito más de intimidad, de, de que los papás puedan estar todos, inclusive con la familia, y que en un momento dado puedan estar con sus hijos haciendo el acompañamiento en el día a día, que como pudieron ver en algunas ocasiones es muy prolongado. Muchas gracias, doctora Echaniz. De nada. Y damos paso ahora a la doctora Diana Verónica Reyes García. Ella es también pediatra neonatóloga, adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Perinatología. Y el tema que va a tocar ella es: ¿el cuidado paliativo es excluyente del curativo? Adelante, Diana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues bueno, sin duda, hablar de cuidado paliativo es algo muchas veces complejo y cada vez nos damos cuenta que hay muchísimo que aprender en relación al tema, pero da mucho gusto ver que muchas personas cada vez se unen más a esta bola de nieve de tratar de empaparnos de información y para poder dar cada vez una mejor atención. Y bueno, agradezco ahorita la oportunidad para poder hablar con ustedes sobre algunos cuestionamientos que surgen muchas veces en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Es el cuidado paliativo excluyente del curativo y aquí nos tenemos que poner a pensar en qué es lo que puede o no ayudar a un bebito, ¿no? Me regreso un poquito a la definición porque es muy importante que nosotros entendamos la meta del cuidado paliativo. La meta del cuidado paliativo es ofrecer la mejor calidad de vida posible, ¿no? Se trata de toda una forma de atención clínica, es una atención clínica interdisciplinaria, en donde se trata de cuidar todo el afecto y el cuidado total, ya sea del feto, del neonato o del infante, desde el momento en que yo tengo un diagnóstico o estoy reconociendo que hay una enfermedad que puede ser amenazante o limitante para la vida de este ser humano, ¿no? Y esto puede ocurrir y desde el diagnóstico y lo sigue a través de su vida, a través de su muerte e incluso hasta el duelo. Y esto va más allá, pueden durar meses, pueden durar años después de la atención paliativa. Entonces, es muy importante que nosotros nos enfoquemos en que paliativo no es ayudar a morir. Esos conceptos son erróneos. Paliativo sí es ayudar a vivir el final de su vida. Y hago mucho hincapié en esto porque muchas veces decimos, bueno, es que ya está en cuidado paliativo y el bebé no se muere. ¿Quién han escuchado esto en sus unidades? Cuidado paliativo no se centra en eso. El cuidado paliativo nos ayuda a que estos bebés tengan la mejor calidad de vida,
el tiempo que ellos o su condición les permita vivir. Y entonces aquí es donde entramos, donde la atención paliativa y la atención curativa no son excluyentes y nos podemos enfrentar a diferentes tipos de escenarios dependiendo de las patologías de los bebés que pueden ser candidatos a cuidados paliativos y los momentos de oportunidad en cuando estos se pueden ofrecer. Y cada vez la tendencia, desde que tú dices, tu bebé va a estar en una unidad de cuidados intensivos, es una situación catártica para la familia. Y desde ahí, pues sabemos que hay enfermedades que puede ser que tengan una evolución adecuada hacia la curación y que puedan llegar a una sanación y puedan ir a casa, ¿no? Por ejemplo, en el escenario 1 que aquí les muestro, les pongo en líneas azules cuando se inician intervenciones que son netamente con una intención curativa. Pongamos aquí el escenario de un bebé prematuro de 25 o 26 semanas de gestación, en donde sabemos que, bueno, nace bien, lo podemos aplicar un CPAP, empezamos con un manejo, pero después durante su evolución puede haber una situación en la cual el recién nacido pueda tener alguna situación catastrófica en donde vive totalmente el pronóstico, ¿no? Y entonces en ese momento quizás sea un área de oportunidad para introducir el cuidado paliativo. Pero cada vez la intención es introducir las dos vertientes a la par, donde yo puedo ir haciendo tratamiento con una intención de curar, pero eso no excluye que yo pueda ir haciendo intervenciones paliativas, cuidando la comunicación. Cuidado, y yo no diría paliativa tal cual, sino a todo paciente con un trato humanístico de tratar de cuidar su atención, su confort, dar una buena atención y comunicación a la familia, ver las necesidades de la familia de ese bebé que está en un estado crítico y acompañarlo desde el momento en que tenemos el diagnóstico hasta el desenlace final, ¿no? Entonces, cada vez el escenario 4 en donde van de la mano el tratamiento paliativo y curativo es a lo que nos enfrentamos o nos deberíamos enfrentar de una mayor oportunidad. Entonces, ¿qué hago? Tengo un diagnóstico y aquí lo difícil es el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo sé en una evolución de un paciente en estado crítico cuándo es momento de quizá hacer una limitación de esfuerzo terapéutico? El proceso de toma de decisiones es para todos nosotros lo más complejo, ¿no? Siempre digo, bueno, al final en el cuidado de la agonía es complejo, sí, pero el manejo de síntomas, puedo buscar un libro y ver cuál es la dosis de morfina o ver, y ver qué condiciones puedo dar para paliar los síntomas. Pero cómo llegar a ese proceso de toma de decisiones es muy complejo. Entonces voy a presentarles un caso en donde estoy segura que en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos se han presentado con situaciones como esta. Recién nacido pretérmino de 27 semanas de gestación. Nace con SDR, cursa con sepsis neonatal temprana, posteriormente se inicia todo el tratamiento de intervención intensiva, requiere ventilación mecánica, después cursa con un estado de choque séptico. Parece que lleva una evolución un poco a la mejoría, pero después, durante su transcurso, cursa con enterocolitis, un conducto arterioso permeable. Después viene un evento catastrófico en donde vuelve a tener un estado de sepsis tardía y un estado de choque séptico y tiene una hemorragia interventricular severa. Y se sigue la evolución de este paciente en una terapia intensiva y este estado de sepsis lo lleva a tener hemorragia pulmonar por una coagulación intravascular diseminada. Durante su estancia presenta neumonía, urosepsis, nuevamente choque séptico. La enterocolitis después se complica y hay una perforación intestinal y hay necesidad de una cirugía de urgencia. Un bebé posoperado de una laparotomía exploradora donde se tiene que hacer una resección intestinal y esto lo lleva a un síndrome de intestino corto, ¿no? Y se tiene que derivar. Secundario a las intervenciones intensivas que hacemos y a la patología per se, tiene un síndrome colestásico, anemia, múltiples transfusiones, y cosas que poco a poco van llevando a que nos estamos enfrentando a situaciones o diagnósticos que son totalmente irreversibles. Hidrocefalia secundaria a la hemorragia severa, ¿es reversible? No es reversible, le puede condicionar un pronóstico o un déficit neurológico a este bebé de por vida, sí. Retinopatía, displasia broncopulmonar severa, un paciente dependiendo de ventilación mecánica, y así nos puede llevar la evolución en las unidades de cuidados intensivos neonatales y llegar
a más de 110 días de evolución clínica y de cuidado hospitalario con manejos intensivos. ¿En qué momento? ¿En qué momento decido que mis intenciones pueden ser ya no 100% curativas y puedo empezar a paliar? Debo de preguntarme, ¿existe un daño irreversible? ¿Este paciente depende de un soporte vital? ¿Puedo empezar a hacer una limitación del esfuerzo terapéutico? Porque es diferente a que el bebé vaya evolucionando con las estrategias terapéuticas que se administran hacia la mejoría y pueda disminuir gradualmente el soporte vital, a que el bebé no tenga respuesta y yo lo incremente y lo incremente y lo incremente sin tener respuesta. ¿Cuáles son las necesidades de esa familia? ¿Cuáles son sus dudas? Todo eso me tengo que preguntar yo, que soy personal de salud y estoy en contacto con este bebé y con estas familias. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar? Y entonces, nosotros como profesionales de la salud y los padres tenemos la responsabilidad de ver por el mejor interés del menor y proteger sus derechos. Me tengo que sentar a reflexionar y ver, no es lo que yo quiera como médico. Por supuesto que me encantaría poder darle buenas noticias y sacar a un bebé así y que vaya a casa, pero ¿en qué condiciones lo voy a mandar a casa? Si es que eso es factible. No es qué desean los papás. ¿Quién decide por los intereses del mejor interés de ese bebé? ¿Quién habla por él? Él no puede, él no se puede defender y eso le quita el derecho de tener una vida confortable. Y entonces debo de preguntarme, ¿es mayor el beneficio que le estoy haciendo que el daño que le estoy haciendo o el sufrimiento que le puedo generar? Si yo voy a decidir o no hacer una intervención, me tengo que pausar y pensar, al hacerlo, sea cual sea la intervención que yo esté pensando, ¿va a ayudar a aliviar el dolor o ayudar a que el bebé esté más confortable? Bueno, si la respuesta es sí, puedo inclinarme a que quizá lo pueda recibir. Si la respuesta es no, entonces me tengo que pensar, esperar un poquito a detenerme si decido hacerlo o no. Muy probablemente si yo hago esta intervención, podré retirar un equipo de soporte vital. Digamos, tiene parámetros bajos del ventilador, automatismo respiratorio, pero puedo hacer una traqueostomía porque eso lo va a quitar de un respirador y quizá pueda hacer una planeación para que el bebé pueda ir a casa. Hay intervenciones que pueden llegar a ser paliativas, aunque sean quirúrgicas. ¿Qué saben los papás? Los papás han comprendido la situación. Les he explicado cuál es el mejor y el peor de los casos y decido dar una intervención. ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, caracterizar como curativo o paliativo expresa una comprensión obsoleta de lo que es el cuidado paliativo, en donde antes se creía que solo se ofrecían después de todos los intentos de curación, es decir, cuando el tratamiento modificador de la enfermedad ya no funcionaba, y entonces se decía, ya no hay más que hacer, y entonces hay que paliar, y paliar hasta que la muerte es inminente. Si esperamos este punto, perdemos un gran tiempo de oportunidad para empezar a paliar, que significa dar un mejor confort y calidad de vida a ese bebé. Entonces, el modelo concurrente va unido del cuidado paliativo y el curativo. ¿Qué estrategias puedo hacer para que ese bebé tenga una mejor calidad de vida? Y en este enfoque se ha demostrado que ayuda a mejorar la calidad de vida, mejora la satisfacción de la familia, mejora incluso la supervivencia cuando retiro muchas intervenciones o situaciones que invaden al bebé, ¿no? Y prácticas paliativas son cosas tan sencillas y tan humanas como generar una buena comunicación, manejar síntomas, planificar anticipadamente la atención. ¿Y qué vamos a hacer? Cirugías. Se ha visto que muchas veces el equipo quirúrgico, su intención de hacer una cirugía es la curación. Y muchas veces estas cirugías, aunque su intención sea tratar de hacer algo curativo, y esto por ejemplo en pacientes oncológicos, quizá ese no sea el fin, pero sí pueden ayudar a aliviar dolor, a mejorar algunas funciones, a ofrecer mayor confort y a poder retirar equipo de soporte vital. Entonces, una cirugía en un bebé que tiene una hidrocefalia
y que esto le gana el peso de su cabecita y que puede hacer que al colocarle una válvula su condición mejore, la colocación de una gastrostomía en un bebé que tiene un reflujo o una disfunción velopalatina severa, en donde está refluyendo todo el tiempo y vomitando y no es nada confortable, ¿puede hacer que mejore su condición de calidad de vida? ¿Sí o no? Hay cirugías que tienen una intención más que curativa, paliativa. Y entonces los términos de curativo y paliativo no deben ser interpretados como opuestos. Y nuestro speech, nuestro informe con los papás debería no aclarar que no son términos opuestos. Entonces siempre me tengo que poner a detenerme, a pensar para actuar, reconocer los diversos síntomas y necesidades. Habrá síntomas que pueda controlar y habrá otros síntomas a los que me tenga que adaptar. Y debo de identificar la etiología y reflexionar junto con la familia sobre las ventajas e inconvenientes que tenga hacer pruebas diagnósticas o de dar un tratamiento específico, ya sea curativo o paliativo, dirigido a la causa o al síntoma. Entonces, no olvidemos que los tratamientos futiles, no es lo mismo ayudar a morir, ¿no? O que impedir morir a quien se está muriendo. Encarnizamiento terapéutico. No todo lo que técnicamente es posible es éticamente correcto. Y tenemos que pensar en todo el contexto y el contexto al que nos estamos enfrentando. La calidad de vida, un bebé con un daño neurológico o en el desarrollo a largo plazo, ¿la sociedad garantiza soporte a los sobrevivientes para estas familias? ¿Se garantiza a estos niños con necesidades especiales de atención, servicios de salud accesibles, acorde a sus necesidades? Todo esto me lo tengo que preguntar. Mensajes para reflexionar y llevar a casa. El cuidado paliativo no es excluyente del curativo. El cuidado paliativo no es igual a muerte inminente. El cuidado paliativo no es, ya no le vamos a hacer nada a su bebé. ¿Será que algunas veces justificamos nuestras propias necesidades o la de los padres y no nos centramos en el mejor interés del recién nacido? Es que mejoró un poquito, entonces pues ya lo saqué de paliativo y además los papás pues ya no lo aceptaron y entonces le volví a poner todas las aminas y hicimos esto. Si ya hay un daño irreversible, es un bebé candidato a cuidado paliativo aunque vaya a mejorar. Todos los casos deben de ser individualizados. Siempre hay algo que hacer. La compasión es la pasión para ayudar al otro a salir de su malestar. Y no basta con conmovernos, sino hay que empezar a mover. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Me parece que algunas de las preguntas que se plantean en el chat se contestan con tu exposición, pero hay una en específico que hacen en relación a las estrategias de comunicación y preguntan qué tan efectivo o útil puede ser la técnica de Spikes para comunicarse con la familia. Es una muy buena pregunta porque muchas de las cosas que hacemos en cuidado paliativo y de hecho en la atención médica se basa en tener una buena comunicación con la familia. Si utilizamos esta técnica de Spikes para poder dar informes o para dar malas noticias y utilizamos otras también, hay una que se llama Guide, por decirlas en inglés, en donde lo que se trata es, lo primero que tengo que hacer es yo estar listo para el informe que voy a dar, ¿no? Entender lo que voy a transmitir, cuál va a ser mi primera línea o mi mensaje a transmitir a la familia. ¿Cómo lo voy a informar? ¿En dónde? Y en cómo me voy a preparar para transmitirlo. ¿Qué tan profunda necesita la información o qué con tanto detalle esta familia necesita la información cuando yo voy a dar una mala noticia? Lo mencionaba la doctora Valencia. A algunas familias les gusta tener estadísticas, hablar de pronóstico y algunas familias no, solo quieren una visión general y entonces es algo que yo tengo que explorar antes en la familia con los padres. ¿Cómo te gustaría recibir la información? Y puedo usar frases como estas, ¿no? Me ha tocado que hay familias que les gusta que yo les explique a detalle a ti cómo te gustaría. Y los papás te contestan, no, doctor, yo ni le entiendo. Usted nada más dígame, mi bebé con esto se va a sentir mejor o no. Entonces tenemos que entender
¿A quién le vamos a dar la mala noticia? Y nuestro equipo debe de estar adecuado a esto. Ahora, lo que es muy importante es que nosotros entendamos que cuando nosotros damos una mala noticia, va a haber una respuesta emocional. Y todas las personas tenemos diferentes respuestas emocionales. Un papá puede reaccionar agresivo, puede empezar a hacer muchas preguntas. Y no es que quiera en verdad que contestemos todas estas cuestionantes, sino que es su respuesta emocional. O habrá papás que lloren, habrá papás que estén muy enojados. La respuesta emocional va a ser muy variada en las personas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de aprender a reconocer esta respuesta emocional, dar tiempo y atenderlo, ¿no? Entonces, necesitas espacio, te gustaría que platiquemos después, que te dejes solo y que programemos una segunda sesión para poder ver ahora qué, cuál es lo que sigue, cuáles son las opciones de tratamiento. Y entonces la red de comunicación siempre debe de ser emisor-receptor, siempre debe de corroborar lo que el familiar está entendiendo. Entonces, muchas frases como que nos pueden ayudar como, bueno, ya que te expliqué todo esto, ¿me podrías decir? Yo sé que tu familia, pues saliendo de aquí te va a preguntar, oye, ¿qué te dijo el doctor? ¿Me podrías explicar qué le vas a decir o cómo lo vas a transmitir a tu familia? Y cuando nosotros lo escuchamos, entonces nos queda de esta manera claro si el entendimiento de lo que yo quise transmitir fue el correcto o debo de enfocar más mi atención en esto. Y entonces, siempre, o la mayoría de las veces, cuando los papás no están contentos o no están con la intención de aceptar un cuidado paliativo, es porque hay muchas dudas en su manejo, muchas dudas en el entendimiento de lo que es. Entonces, es nuestra obligación detectar esas necesidades y aclararlas. Y la herramienta Spike también ayuda muchísimo para esto. Muchas gracias, Diana. A continuación voy a presentar a la doctora Samantha Moreno Herrera. Ella también es una flamante pediatra neonatóloga que actualmente nos acompaña en el área de alojamiento conjunto. Y ella va a hablar justamente de las oportunidades que brinda el cuidado para cuidado paliativo, el alojamiento conjunto. Adelante, Sam. Bueno, muchas gracias, doctora, por la introducción. Me presento, soy la doctora Samantha Moreno. Yo estoy en el área de alojamiento conjunto como médico adscrito, soy pediatra neonatóloga y les voy a hablar un poco acerca de la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a los cuidados paliativos implementados en el área de alojamiento conjunto. Como bien lo hemos venido hablando en estas charlas previas, pues sabemos que los cuidados paliativos se centran sobre todo en los cuidados que se deben de generar centrados en la familia y a su vez para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sabemos que dentro de este rubro pues entran aquellos neonatos que se encuentran en límites de viabilidad, aquellas anomalías congénitas que son graves y que sabemos que no van a tener un pronóstico bueno, y pues aquellos neonatos que pues si bien no tienen algo congénito, las condiciones médicas al nacimiento pues se van agravando y ya eventualmente pues dejan de responder al tratamiento médico que nosotros implementamos. Como bien sabemos, pues cada área necesita tener un plan de cuidados paliativos. Es imperativo que cada área forme el plan de cuidados paliativos para así poder establecer el plan de cuidado que vamos a tener con los bebés y siempre considerando los deseos de los padres. Estos cuidados, pues obviamente tenemos que considerar qué esperan los papás acerca del cuidado de su bebé. Ya con toda la información que tenemos hoy en día a la mano, pues bueno, sabemos que ciertas patologías pueden tener un pronóstico un poco más de certeza. Habrá algunos en los que queden áreas grises en cuanto a cuánto va a vivir mi bebé, qué puedo esperar de él, ¿no? Así como también, pues uno de los principales objetivos en los que se centran los cuidados paliativos es que los papás puedan hacer memorias, ¿vale? Sabemos que muchas de las veces los papás ni siquiera pueden llegar a conocer a su bebé debido pues ya sea problemas administrativos, protocolos hospitalarios que a veces pues no permiten que este acompañamiento se dé y sobre todo en aquellos pacientes en los que no esperamos que haya un desenlace fatal en tan corto plazo. De igual manera, el plan de cuidados paliativos pues debe de considerar el duelo y entender que el duelo no siempre se presenta después del fallecimiento del bebé, sino que se puede presentar antes.
está descrito en algunas formas, las mamás refieren como una pérdida en el sentido de que ellas tenían un plan de cuidado de su bebé y pues ese plan se ve pues ahora sí que modificado totalmente por el diagnóstico el cual presenta su bebé o las condiciones que se presentan en el bebé al momento de nacer. Entonces el duelo puede darse desde antes por esa pérdida de los, pues del pensamiento de la mamá que tenía de cómo le iba a dar de comer, qué cuidados tenía, qué esperaba, ¿no? En cuanto a su bebé, entonces pues también tenemos que tener muy en consideración esta parte, que el duelo no solamente se presenta al final de la vida de los bebés. Como les comentaba previamente, pues los cuidados paliativos se deben de establecer dentro de un marco de cuidados centrados en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Los papás tienen que ser partícipes de manera activa en cuanto a cómo va a ser la forma de cuidado del bebé una vez que ya esté con nosotros, qué podemos esperar, qué pronóstico podemos establecer con base en lo que nosotros encontremos en cuanto a diagnóstico prenatal o ya una vez que nace el bebé. En algunas encuestas que se han realizado en papás que han perdido a bebés en cuanto a cuidados paliativos, pues la gran mayoría de ellos pues siempre hace referencia al punto de que ellos quieren pasar la mayor cantidad de tiempo posible con la familia y no solamente incluye a papá y mamá. Hay bebés que también tienen hermanitos, los abuelos, que son gente también muy cercana, ¿no? a la familia. No siempre la familia se compone de mamá y papá. Habrá familias que solamente está la mamá junto con los papás de la mamá, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que adecuar los cuidados paliativos de acuerdo a las condiciones sociodemográficas de la familia y permitirles que sean partícipes de estos cuidados. Asimismo, pues también uno de los pilares en los que se centra el cuidado paliativo, pues es principalmente el confort del neonato. ¿Qué síntomas podemos esperar que aparezcan? ¿Cómo los vamos a tratar? Los papás tienen los medios para solventar los medicamentos a los que tal vez tengamos que hacer uso una vez que se puedan dar de alta, porque hay algunos pacientes que se van de alta bajo cuidados paliativos y pues sobre todo el crear memorias, ¿no? Como lo veníamos comentando previamente, si bien la vida puede ser tan breve como unos cuantos minutos, unas cuantas horas, el hecho de tener fotografías, de tener recuerdos, hay quienes hablan también de mechones de pelo que se les entregan a los papás una vez que, después de que fallece su bebito, pues eso les hace sentir que es algo tangible, que si bien su bebé tuvo una vida breve, pues es igual de importante que cualquiera de las vidas que nosotros tratamos. Entonces, eso es lo que más refieren los papás en cuanto a ellos qué esperan sobre los cuidados paliativos. Sabemos muy bien que no todos los bebés pueden pasar al área de alojamiento conjunto, que es un área donde se permite que la mamá esté junto con su bebé y al cuidado también de algunos familiares en situaciones especiales. Esto a veces no es posible, pues por las condiciones en las que nace el bebito, que tal vez tenga que tener algún soporte respiratorio que no le permita estar, pues precisamente en una habitación conjunta con la mamá. En esta tabla podemos observar algunos diagnósticos que nosotros hemos tenido bebés con estos diagnósticos y que algunos lograrán entrar al área de alojamiento conjunto y otros desafortunadamente pues no lograrán ingresar a esta área por el fallecimiento prematuro de estos bebés. Pero hemos tenido pacientes con cardiopatías complejas críticas, defectos del sistema nervioso central, que si bien sabemos el pronóstico y el desenlace que puede ser a corto, mediano o largo plazo, nos da la oportunidad para que estos bebés pasen la mayor cantidad de tiempo con su mamá. Y obviamente pues con papá, en caso de que la familia se componga de papá y mamá, para que puedan pasar la mayor parte del tiempo juntos. No siempre se va a lograr en la mayoría de los casos esto, porque pues bueno, por las condiciones de los bebés, pero en los casos en los que nosotros podamos establecer un cuidado en alojamiento conjunto, pues bueno, nos da la oportunidad de establecer ciertas estrategias que podemos realizar para que los papás puedan tener ese derecho de ejercer su paternidad y su maternidad con su bebé. Una de las estrategias que podemos implementar en el área de alojamiento conjunto es precisamente el contacto piel a piel. Sabemos de los beneficios que aporta el contacto piel a piel inmediato y posterior, tales como la estabilización fisiológica, regulación térmica e incluso estimulación para la lactancia materna. Sin embargo, aquí toma cierta relevancia. ¿Por qué?
porque los papás mismos describen el contacto piel a piel como una manera de prevenir el sufrimiento en sus bebés y una manera de acompañarlos. Es darle confort emocional tanto al papá como a la mamá, porque el contacto piel a piel no solamente se limita a las mamás, también los papás pueden proveer de contacto piel a piel y eso crea lazos, favorece el vínculo afectivo y pues les permite a los papás ejercer su derecho pues de paternar a sus bebés. De igual manera, pues en algunos bebitos hemos podido establecer alimentación con lactancia materna. Habrá algunos bebés que a pesar de sus diagnósticos, por demás no tengan ninguna otra alteración en cuanto a la alimentación y pues en estos bebés se favorece ese contacto para que podamos iniciar la lactancia materna. Habrá algunos casos en los que no se puede establecer la lactancia materna, ya sea porque el bebé presenta dificultades para la succión o porque la misma condición del bebé no lo va a permitir, sobre todo pues en síndromes craniofaciales en los cuales hay defectos importantes y que pues la lactancia no se puede establecer de manera segura en estos bebés. En estos casos, lo que se realiza es darles el alimento a través de la leche humana extraída. Para las mamás resulta una manera de confort y una manera de poder ejercer su maternidad, proveéndole de su leche a su bebé, que si bien no se podrá dar de manera directa, puede ser a través de sonda o a través de algunos otros dispositivos de alimentación para poder lograr que se dé pues esta práctica que nosotros pues favorecemos en el área de alojamiento conjunto. A su vez, pues la leche materna disminuye el riesgo de depresión materna, pues favorece el vínculo afectivo entre la mamá y el bebé y pues esto les da cierto confort a las mamás. Ahora bien, en cuanto a la lactancia materna, muy poco se habla de qué pasa con las mamás una vez que su bebé fallece, porque al tener una lactancia materna establecida, pues la mamá va a seguir produciendo leche. Aquí podemos ya sea establecer un plan de cese de la lactancia o donación de leche materna. Hemos tenido bebés que desgraciadamente pues han fallecido y las mamás incluso nos proponen donar la leche que ya habían traído para sus bebitos que tenemos en banco de leches y pues el procedimiento se hace y eso les da la sensación a las mamás de que la vida de su bebé, por muy breve que fue, tiene un sentido. ¿No? El sentido de ayudar pues a otros bebés que tal vez necesiten de ese alimento pues para poder seguir creciendo, para poder seguirse alimentando. Entonces es también una manera de nosotros poder ayudarle a la mamá a que encuentre ese sentido, a que le dé esa relevancia que tiene su bebito, porque como lo dije, pues todas las vidas para nosotros son muy valiosas. Entonces el hecho de que ellos puedan encontrar confort, de que puedan encontrar un propósito donando su leche, pues bueno, es para nosotros uno de los también objetivos que pues tenemos que plantearnos cuando suceden este tipo de cosas. Y si bien hay algunos hospitales que ya están estableciendo protocolos y protocolos en cuanto a cuidados paliativos, en los que hacen mención específicamente en este punto, en el que la mamá debe de recibir al menos una consulta de asesoría de lactancia materna antes de su egreso hospitalario para ver cuál va a ser el plan a seguir. Muchas de las veces pues perdemos contacto, perdemos seguimiento con estas mamitas y ya no sabemos o no tal vez la mamá no recibió la información de que puede donar su leche o qué va a pasar para poder inhibir la lactancia en caso de que ella así lo decida, ¿no? Porque también es lo que llamamos las famosas lágrimas blancas, cuando pues la lactancia ya, pues ya fallece el bebé y pues obviamente la mamá se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hago con esta leche que estoy produciendo? Entonces eso también tenemos que considerar antes de que se vayan del egreso, pues plantear el manejo que se le va a dar a la mamita posterior al desenlace que pues estamos planteando que vaya a pasar con su bebé. Entonces, en el INPER, del 2019 a la fecha, de acuerdo con el expediente clínico de la institución, pues se han ido a casa 23 pacientes bajo cuidados paliativos y de defunciones pues ha habido 72 casos, de los cuales de los diagnósticos que más llegamos a ver son holoprosencefalia, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y trisomías 18, que dependiendo de sus condiciones al nacimiento, ya sea que pasen al área de alojamiento conjunto o al área de la terapia mínima invasiva neonatal y que ahí se le provean de estos cuidados.
Pues bueno, otra parte muy importante de los cuidados paliativos en la cual se centra en crear memorias. Esto es fotografías, huellitas de los piecitos del bebé, las fotografías con la familia. Hay incluso instituciones en Estados Unidos que ofrecen un servicio de fotografía profesional para la familia, para el bebé, para la mamá, para que puedan tener un recuerdo de sus bebés. Esto les permite que ellos pues lo vean como una manera tangible, que si bien su bebito pues no se va a ir a casa con ellos en algunos casos, pues bueno, tener la, no sé si llamarlo evidencia de que ese bebé estuvo con nosotros, aunque fuera tan corto como unas horas o como unos días. Y este logo que vemos a la derecha es el que nosotros utilizamos para asignar a los pacientes de cuidados paliativos que se ponen en la pizarra de los datos de las pacientes para que todo el personal, incluido enfermería, médicos residentes, médicos adscritos, intendencia, todos los que trabajen en el área de alojamiento conjunto, sepan que ese bebé está bajo cuidados paliativos. Es como la manera de hacerles la distinción y que pues tengan conocimiento, pues ahora sí que todo el personal médico y no médico que participa en el cuidado de estos pacientes. Bueno, pues también el alojamiento conjunto, ahora con el advenimiento de la pandemia por COVID, pues tuvimos que modificar muchos de los procesos que se venían realizando aquí en el instituto, pero el hecho de que estén en un área COVID no contraindica y no imposibilita a los papás que puedan ofrecer sus cuidados paliativos incluso en esta área. Obviamente siguiendo todas las recomendaciones de medidas generales de protección, pero se puede establecer el cuidado paliativo en el área de alojamiento conjunto, inclusive en un área COVID. Esta es una fotografía pues de una familia cuyo bebito pues estaba bajo cuidados paliativos y se encontraban en área COVID, ¿vale? Entonces, siempre pues tenemos que adecuarnos en la medida de las posibilidades que le podemos ofrecer a la familia y pues tratar en la medida de lo posible de que siempre se dé ese acompañamiento porque pues los cuidados paliativos son precisamente eso, ¿no? Cuidar, aliviar sufrimiento y acompañamiento tanto del bebé como de la familia. Esta es otra foto, estas son una serie de fotografías de los papás de este pacientito que tuvimos con diagnóstico de trisomía 18. Si se fijan, pues el papá está dando contacto piel a piel, este bebito por las condiciones respiratorias, como tal no estuvo en área de alojamiento conjunto, pero estaba en el área de la terapia de mínima invasión. Entonces aquí los papás tienen acceso las 24 horas del día, el tiempo que ellos puedan y quieran estar con su bebé para proveerle todos los cuidados. Ahí se les da orientación acerca de cómo bañarlo, cómo cambiar el pañal, cómo darle de comer, ¿no? Y en algunos casos, pues se practica también la lactancia materna, que si bien estos pacientitos presentan ciertas dificultades para la succión, pues no contraindica el hecho de que podamos tenerlos en contacto piel a piel y de que hagamos impronta una vez que los bebés estén en condiciones de realizarla. Este pacientito se fue a casa con oxígeno, con su manejo de cuidados paliativos bien establecido y pues lamentablemente falleció tiempo después y los papitos muy amablemente pues nos compartieron la noticia y nos mandaron esta fotografía que vemos a la derecha de nuestro pacientito que tuvimos de trisomía 18. Entonces, eso para nosotros nos crea un sentimiento de gratitud y de saber que pues si bien el desenlace pues fue algo que pues es doloroso para todos, pues pudimos establecer esa relación médico-paciente que se ve aquí, ¿no? El hecho de que ellos pues nos avisen, ¿no? Del fallecimiento de sus hijos, pues a nosotros nos dan pues ahora sí que nos motiva para seguir continuando con estos cuidados, ¿no? Porque sabemos que pues algo hemos estado haciendo de manera correcta. Esta es otra fotografía, un bebito con diagnóstico de defectos de tubo neural, defectos faciales. Pues aquí vemos a la familia, tanto papá como mamá, dándole acompañamiento. Estos pacientes sí estaban en el área de alojamiento conjunto y también eventualmente se fueron a casa de alta. Entonces, como les digo, nosotros tratamos de favorecer pues que la familia esté en contacto estrecho con su bebé el tiempo que tenga que estar hospitalizado y eventualmente idear un plan de cuidados paliativos que se puedan dar en su domicilio
y pues ya darles todas las facilidades y explicarles pues qué podemos esperar, qué síntomas podemos presentar. En algunos casos se dificulta un poquito la prescripción de medicamentos que logran paliar tanto dolor, sensación de ahogamiento, etcétera, pero bueno, esos ya vamos poco a poco resolviendo y teniendo opciones para poder manejar los síntomas que se puedan presentar en casa con este tipo de pacientes. Este es otro pacientito con diagnóstico de una cardiopatía compleja crítica. Entonces, ellos también estaban en el área de alojamiento conjunto. Este bebé también se fue egresado, egresó a domicilio. Entonces, pues yo creo que el área de alojamiento conjunto nos da muchas oportunidades para poder, pues ahora sí que tener este plan de cuidados bien establecido y permitirle el mayor tiempo posible a la familia. Si bien en algunos otros institutos de Estados Unidos no solamente se limita el acceso a los papás, sino también hermanos, etcétera, cosa que es muy compleja de lograr aquí en el instituto, pero hay algunos otros institutos que también lo hacen, ¿no? Que no solamente se limita el acceso a papá y mamá, sino también, pues ahora sí que darle entrada a los pequeñitos, a sus hermanitos, para que puedan conocer a sus hermanitos. Y también aquí podemos, a veces utilizamos lo que son, pues ahora sí que la tecnología a nuestro favor, en el uso de videollamadas, para que la familia que no puede accesar al hospital pueda conocer al bebé, ¿no? Una vez que está en alojamiento conjunto con la mamá. Y pues son parte de las estrategias que nosotros realizamos en esta área. Sabemos que no todos los bebés van a lograr subir a esta área, pero bueno, con los que tenemos que logran llegar, pues bueno, creamos todo este plan de cuidados paliativos y pues eventualmente algunos ya que se van a domicilio, pues les establecemos ese plan, los derivamos a las instituciones que necesiten para darle seguimiento a sus bebés. Entonces, pues es básicamente de lo que les venía a hablar y pues les agradezco muchísimo la invitación a este webinar. Gracias. Muchas gracias, Samantha, por tu ponencia. Y en la idea de respetar el tiempo que tenemos, voy a dar paso a la siguiente participación, que es de la doctora Gabriela Arreola Ramírez. Ella es también pediatra neonatóloga, adscrita al área de seguimiento pediátrico. Y el tema que va a tocar ella es el rol de la familia en el cuidado paliativo en casa. Buenos días, agradezco a la doctora Alejandra Coronado y a la doctora Flores para participar en este día tan especial, en donde conmemoramos el Día de los Cuidados Paliativos. Para mí es un gusto platicar con ustedes este tema, el papel de la familia en los cuidados paliativos neonatales en casa. Existen diversas definiciones de lo que son los cuidados paliativos. Ya lo han mencionado mis compañeras profesoras en una forma magistral. Sin embargo, me gustaría destacar que en todas las definiciones siempre se menciona, además de la atención compasiva para el enfermo, en este caso nuestro neonato, se destaca también siempre la atención para la familia. En este enfoque se debe de entender que el personal de salud es tan importante dar confort para el paciente o neonato, así como para toda su familia. Ambos, el neonato y la familia, son todo una unidad de tratamiento para el equipo de cuidados paliativos perinatales. Y a la vez, para los padres que son los cuidadores primarios de nuestro paciente, el apoyo que ellos reciben del resto de la familia es un pilar fundamental que los fortalece y los sostiene en el difícil reto del cuidado de su hijo. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes de las familias. La familia es la célula funcional de la sociedad. Es la cuna hermosa donde nacemos y donde nos desarrollamos. Se define como una constelación de personas que están relacionadas por el nacimiento de un hijo, por la adopción de un hijo, por el matrimonio o por la unión voluntaria libre. Y se integra también a esta familia aquellas personas que los padres designan como parte de su unidad familiar, es decir, los amigos. O sea que en todas las familias hay una vinculación biológica, emocional o legal. Y esta constelación familiar es crucial para brindar una atención individualizada que adopte un enfoque de cuidados paliativos neonatales que tienen que estar centrados en la familia. Es decir, este tipo de cuidados se caracterizan porque
hay una participación activa y dinámica de los padres, tanto en el desarrollo como en la implementación de intervenciones de su hijo. Es importante destacar que en la toma de decisiones siempre debe de prevalecer el interior superior del bienestar del bebé. En nuestro medio, las familias son tradicionalmente nucleares, pero es más frecuente que las familias sean extensas y monoparentales. Pero también hay familias homoparentales, reconstituidas de padres separados y multinucleares. Y esto es algo que nosotros como personal de salud debemos de entender y atendiendo a las necesidades de cada tipo de familia. Pues bien, estas familias pueden tener una funcionalidad estable o, como todas, tener sus problemas, conflictos naturales, altas y bajas. Lastimosamente, cuando se enfrenta una familia a una situación en que su hijo neonato está enfermo, tiene una enfermedad grave y que además tiene cuidados paliativos, la familia va a entrar inevitablemente en una crisis en la cual la funcionalidad y su estructura se va a ver amenazada o se puede desequilibrar aún más. Por lo que hay retos que debemos superar y para eso el personal del equipo de cuidados paliativos perinatales también debemos dar soporte holístico a estas familias en los periodos de crisis. La atención integral del neonato y su familia es algo que va más allá del alivio de síntomas biológicos y psicológicos. Es más bien entender que la enfermedad del niño está ligada a cada uno de los miembros de la familia de una manera diferencial. Es decir, cómo lo vive la mamá es diferente cómo lo vive el papá o cómo lo viven los abuelitos o los hermanos. Por lo tanto, tenemos que entender que hay un entorno cultural y una historial personal y familiar único. Es decir, cada familia necesita una atención individualizada. Ahora bien, derivado de la enfermedad del neonato pueden provocarse una cascada de síntomas familiares, como lo es el aislamiento, los conflictos de pareja, el conflicto de roles, los problemas económicos que son tan frecuentes y el frecuente síndrome del cuidador, que es la aparición de síntomas de desgaste como es el cansancio que no se recupera, el insomnio, la falta de apetito y también síntomas psiquiátricos como la ansiedad y la depresión que ocurren principalmente en la madre. La familia también atraviesa por diferentes etapas como es la negación, la ira, la depresión, sin que necesariamente sea en un orden y sin que estas etapas sean resueltas aun cuando ya el paciente ya se ha ido o ya se ha marchado. Y finalmente también es frecuente que las familias tengan una ambivalencia afectiva, que se refiere a los sentimientos encontrados, mientras que por un lado ellos desean que el paciente mejore, viva, se reponga por más tiempo, por otro lado también desean que ya todo termine y que el paciente deje de sufrir. Todo esto contribuye a un duelo patológico. Y pues también es importante que sepamos que hay dos tipos de emociones en las familias. La tendencia centrípeta, que se caracteriza donde hay una extrema cohesión de los miembros de la familia en función de las enfermedades, de las necesidades del enfermo. Y por el otro lado, todo lo contrario, la tendencia centrífuga, donde las conductas para nada están relacionadas con el enfermo y el paciente es delegado a un solo cuidador. Lo hemos visto. Sin embargo, también debemos reconocer que las familias tienen capacidad para adaptarse paulatinamente a los cambios impuestos por la enfermedad del bebé y resolver también sus conflictos. Por lo tanto, el personal de salud debemos estar capacitados para apoyar a las familias cuando entran en estas crisis. La comunicación. La comunicación es un arte y una herramienta clave en el manejo de los cuidados paliativos con la familia. Se requiere porque tenemos que dar soporte, tenemos que dar informes y también tenemos que todos estar capacitados para dar contención. Para lograr esta conexión efectiva con la familia, la comunicación tiene que tener todas estas características: ser honesta, reflexiva, respetuosa, empática y bidireccional. Para ello se deben superar las barreras de la comunicación, como son las diferencias culturales y la jerga médica. También debemos de ser capaces de comunicarnos con todos los miembros de la familia. No debemos de excluir a nadie. Y recordemos que una comunicación sólida siempre va a inspirar seguridad a los padres,
va a dar confianza, genera buenas relaciones, ahorra tiempo y por supuesto que evita malos entendidos. Recordemos que tenemos que equilibrar entre esperanza y honestidad para generar confianza con la familia. Considero que es necesario que todo el personal de salud debemos de tomar un adiestramiento en habilidades de comunicación, dado que esta es una tarea desafiante a la cual siempre nos enfrentamos el personal de salud. Y en esta imagen les resumo los objetivos que tenemos el personal de salud en nuestro trabajo cotidiano con las familias, de lo cual ya hablé ampliamente. Y finalmente, algunas bebés, de acuerdo a su estado clínico y de acuerdo a los deseos de los padres, podrán ser dados de alta para ser manejados en casa. En los países altamente desarrollados se cuenta con una red de salud de cuidados paliativos que dan continuidad a estos cuidados en el hogar y que está integrado este equipo por un médico comunitario, por una enfermera, por un psicólogo y una trabajadora social. Cuando esto sucede, se debe platicar con los padres para preparar un plan completo para el final de la vida cuando esto va a ocurrir en el hogar. Desde designar dónde el paciente se va a cuidar, se les debe adiestrar a los padres para la preparación y administración de medicamentos para el alivio de diversos síntomas, así como para el manejo de la hidratación y de la nutrición. Aquí en el Servicio de Seguimiento Pediátrico del Instituto Nacional de Perinatología, desde el 2019, a iniciativa de la doctora Alejandra Coronado y de la doctora Gloria Elena López Navarrete, le damos seguimiento a los neonatos que son elegibles para ser manejados en casa. Y el objetivo de nuestro programa es dar una continuidad extrahospitalaria a la atención de cuidados paliativos para el neonato y para su familia. Somos un equipo multidisciplinario. El primer contacto en nuestro servicio son nuestras trabajadoras sociales, la licenciada Almaguer y la licenciada Mena, quienes les facilitan a los pacientes y a sus familias redes de apoyo y otros servicios extrahospitalarios, así como apoyos económicos a través de asociaciones no gubernamentales. En el servicio de psicología es fundamental y la licenciada Maripaz Conde se encarga de dar continuidad al manejo emocional y contención, así como acompañamiento en el duelo. Y en el servicio de rehabilitación, la doctora Mayra Estrella se enfoca en la prevención de complicaciones como son las úlceras por decúbito, les enseña la movilización y a mantener una relación afectiva entre los padres y el bebé para que pierdan el miedo a manejarlos y tocarlos. Y en el servicio de pediatría damos continuidad al manejo médico. Hasta el momento en nuestro servicio hemos recibido 12 pacientes desde el 2019, de los cuales 6 son prematuros tardíos y 6 son de término. De estos 12 pacientes, 5 aún están vivos, 3 fallecidos y 4 de estos 4 no sabemos por qué dejaron de venir y no se logró tener comunicación telefónica con ellos, de tal manera que no sabemos su estatus. Y estos son los diagnósticos de nuestros pacientes que tenemos en seguimiento pediátrico. Tenemos 7 con malformaciones del sistema nervioso central. Tenemos micros y macrocefalias, 2 pacientes con holoprosencefalia, disgenesia cerebral completa y trastornos de la migración cerebral. Tenemos 4 cardiopatías complejas, de las cuales 2 son ventrículos izquierdos hipoplásicos y un bebé con una secuencia Robin. Y pues bueno, quiero finalizar mi intervención comentando que hay muchas cosas que podemos mejorar y aún por implementar en el manejo de estos niños en casa. Pero yo, por mi parte, celebro mucho que ya se haya dado este primer paso y hago votos porque pronto este tipo de cuidados paliativos compasivos se realicen en todos los lugares del mundo donde nacen bebés cuya vida va a ser fugaz o muy corta. Yo les agradezco mucho su atención y estoy atenta para preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Arreola. Voy a dar paso directo a la participación de Grisel Sánchez, una persona, un ser humano que ha sido fundamental en el desarrollo de todo este proceso en el instituto. Grisel es enfermera perinatal con diplomados en cuidados paliativos al final de la vida, tanatología y logoterapia.
También es coordinadora del programa de cuidados paliativos perinatales aquí en el instituto. Y ella nos va a platicar justo de, aunque son las últimas, son las primeras, el rol de enfermería en el cuidado paliativo. Adelante, Grisel. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctoras, por su invitación. Generalmente, durante el embarazo, es una preparación para una mujer en donde para ella esperar la vida llena de planes, ilusiones al futuro, ello es lo que espera. Sin embargo, cuando hay un diagnóstico no tan favorable para el bebé, las madres, la pareja y la familia tendrán que enfrentarse a una situación que nunca se habían planteado. Y empiezan a tener eventos muy traumáticos y dolorosos. Y es por eso que el rol de enfermería en los cuidados paliativos es muy importante para llevar el acompañamiento de estas pacientes desde el momento en que se les da el diagnóstico y al ingreso de la institución. Generalmente, el conocer a ese bebé tan esperado y despedirlo en tan poco tiempo es para ellos un momento, como les comentaba, muy traumático. Y no debemos de perder nunca nuestro principal objetivo en los cuidados paliativos. Cuando un neonato está diagnosticado con una enfermedad que conduce invariablemente a la muerte, nuestro objetivo no es curar, es cuidar, es garantizar el bienestar y optimizar la calidad de vida con respeto, con comprensión y con mucho cariño. No es la supervivencia lo que importa, sino la calidad de esa supervivencia. En otras palabras, no es dar días a la vida, sino vida a los días que le quedan antes de morir. Dentro de las instituciones de enfermería, cuando ingresan las pacientes a la institución desde el servicio de urgencias, es muy importante iniciar un acompañamiento por el personal de enfermería, en donde llevamos un seguimiento hasta los alojamientos, en donde muchas de ellas llegan ya programadas para cesárea y algunas otras pacientes para el trabajo de parto, que es también una parte fundamental para llevar todo este acompañamiento durante el trabajo de parto, para ayudarles a empezar a ayudarles en el proceso de duelo, pero también en ayudarles en que favorezcan todo el proceso del trabajo de parto con algunos ejercicios psicoprofilácticos como psicoterapia con aromaterapia. Y algo muy importante es la presencia de un familiar, porque también los hombres a veces los hacemos a un lado y es muy importante que ellos estén junto con su pareja para que también pueda vivir ese duelo y que pueda acompañarlo. ¿Quién más? Ellos, que son los que están viviendo ese dolor. Debemos tener una comunicación asertiva, con respeto y con mucha confianza. Se les da la oportunidad de que conozcan a su bebé ya en el área de tocoquirúrgico, que inclusive también en muchas ocasiones se baja, damos el acompañamiento al familiar en la unidad tocoquirúrgico para que ellos puedan estar ahí viendo el proceso del trabajo de parto todavía aún, pero también en ese acompañamiento en el nacimiento. Y estamos continuamente trabajando también con la pareja para que pueda externar todos esos sentimientos. A veces pensamos que un hombre es muy fuerte, pero también ellos necesitan poder sacar todos esos sentimientos que tienen y sobre todo el darle el apoyo a la pareja. Favorecemos que estén en un ambiente que tengan privacidad, sobre todo cuando están en los ambientes en pisos, que estén de preferencia en un ambiente sola para que no puedan, no estén con otras mamás que se les esté chocando el foco fetal o que estén con otras mamás que tengan sus bebés o que en el cuarto continuo esté una mamá con
un bebé que esté llorando. Entonces procuramos mucho, de hecho, estas pacientes van al segundo piso en donde no manejamos bebés y colocamos, como ya lo han mencionado, la mariposa morada para que todo el personal de salud y del personal que estamos con la paciente de cualquier área, conozcamos que tenemos una paciente con cuidados paliativos y no vayamos a cometer ninguna indiscreción. Importante también, generalmente los padres pues tienen mucho estrés, sobre todo cuando se les da que los bebitos se van a ir a alguna unidad de neonatología, como es la terapia intensiva, la terapia intermedia, la de mínima invasión o incluso en el alojamiento conjunto. Es importante que les vayamos dando toda esa información a los papás, porque son estresores muy, muy fuertes para los padres. Debemos de irles explicando todo lo que se van a ir enfrentando. Si son bebés muy prematuros también, el impacto de ver los bebitos tan inmaduros, si tienen alguna malformación, el aspecto del comportamiento del recién nacido, que es algo que les estresa mucho, el riesgo de que se puedan complicar más y que el fallecimiento sea a corto o muy largo plazo, igual que las enfermedades de neonato, la hospitalización cuando son muy prolongados, porque muchas veces las mujeres están en proceso también de recuperación, se van de alta, pero ellas no tienen ese espacio para obtener esa recuperación. Incluso el mismo día en que se van de alta, se quedan en la visita o en el acompañamiento de sus bebés. Entonces, es importante platicar con la familia para que también puedan otros familiares entrar a la visita, ya sea el padre o incluso hasta los abuelos. También algo que les preocupa mucho a los padres son que estén sometidos a muchos procedimientos y los resultados que les van dando, saber que también se esté trabajando y se esté tratando el dolor, porque es algo que les preocupa mucho a los padres, que los bebés estén sufriendo. Así como también factores personales y económicos. Debemos de tener en cuenta cada pareja, cada mujer es una historia de vida y que es un manejo muy diferente para cada uno de ellos porque tienen expectativas diferentes y condiciones económicas también muy diferentes. Incluso tenemos muchas pacientes que son foráneas, incluso no tienen apoyo de otros familiares y que tienen que estar en albergues. Básicamente, los cuidados de enfermería, sobre todo en las terapias intensivas, pues son los cuidados básicos generales de enfermería, que es con el objetivo de hacer una valoración de las necesidades del neonato, en mantenerlo en un ambiente térmico neutro, monitorizar los signos vitales, mantener las vías aéreas permeables, el espacio físico que sea confortable y también que tengan cierta privacidad, evitar estímulos visuales y auditivos. En los cuidados preventivos, pues debemos de cuidar que esto esté encaminado a evitar, a disminuir factores de riesgo, sobre todo a los prematuros extremos que son muy vulnerables, así como la prevención, todavía aún más del diagnóstico, que tengan más complicaciones, como son los cuidados de la piel, los cuidados de la boca, los cambios de posición para mejorar su confort, la higiene, el patrón de sueño y el descanso, porque generalmente son bebitos que se están tomando muestras, que se están checando y que no tienen como reposos para descanso. Debemos de reducir la manipulación y también estipular horas contacto. Dentro de los cuidados sintomáticos y el manejo del dolor, debemos de realizar más bien intentar resolver o paliar todos los estados patológicos que van apareciendo. Y es importante conocer primero cuál es la etiología, los síntomas que va presentando y también puede ser por el mismo tratamiento o por la misma enfermedad. Realizar una adecuada valoración de enfermería para tratar síntomas como la cianosis, disnea, polipnea, cialorrea, espasticidad, por mencionarles algunos. En cuanto al manejo del dolor, hay muchas escalas en donde son medios para valorar el dolor de los recién nacidos y
ya sea con medidas farmacológicas que generalmente son indicadas por los médicos y que nosotros las aplicamos, y las medidas no farmacológicas como las medidas de confort, de seguridad, como la lactancia materna, que ya se ha mencionado mucho, el contacto piel a piel, que es muy importante para estos bebés, el que los papás puedan acariciarlos, que sientan ese amor de su bebé y mutuamente que los papás puedan tener esa posibilidad de estar acariciando a su bebé, que a veces también el personal de enfermería es importante irlos enseñando, y los que vayan perdiendo el miedo para que pierdan el miedo de tocarlos. Así como también darles sacarosa con o sin succión no nutritiva. En los cuidados de la atención centrada en la familia, que ya se ha mencionado mucho, pues hay que acompañarlos durante la primera visita para darles soporte y explicarles en forma sencilla toda la tecnología que se está utilizando para el manejo del bebé, para ayudar a reducir pues la ansiedad, el estrés que estén, porque a veces el enfrentarse a una terapia intensiva intermedia o neonatal, el escuchar las alarmas de los monitores, de los ventiladores, de las bombas de infusión, esto les causa mucho estrés. Sin embargo, cuando les vamos enseñando, se van familiarizando y incluso nos van ayudando a darnos información. Nos dicen que cuando un bebé está desaturando, y ellos ya saben incluso los parámetros. También expresarles mucho nuestra disponibilidad y tiempo para escucharlos, explicarles dudas que ellos tengan y calmarles la ansiedad que vayan presentando. También ser cuidadosos en la comunicación verbal y no verbal. Muchas veces les estamos dando información, pero nosotros estamos haciendo al mismo tiempo otras cosas como estar revisando soluciones, estar checando. Entonces, si nosotros estamos entablando una comunicación con los padres, debemos de tener toda la atención para ellos en ese momento. Empezar a trabajar todo lo que son las partes del duelo. Muchos de ellos tienen enojo, tienen culpas, que a veces porque algo que hicieron o algo que no hicieron, o porque incluso el personal de la salud muchas veces contribuimos a que tengan esas culpas en el decirles, por ejemplo, si usted hubiera llegado más a tiempo, o si tuvo ruptura de membranas, si usted hubiera llegado a tiempo, su bebé no se hubiera tenido alguna infección. Entonces son cosas que a nosotros a veces ayudamos a que los papás tengan más culpas. Algo también bien importante es el apoyo en la fase agónica o los cuidados al final de la vida y la muerte del neonato. Dentro de lo que nosotros podemos apoyar, que es bien importante, es cuando el bebito está en la fase agónica o ya está, o el bebé ya murió, debemos de preparar siempre el cuerpo, manipularlo con mucho respeto, retirarle todos los adhesivos, limpiarlo, incluso ponerle una manta tibia cuando se lo damos a cargar a los papás, porque son sensaciones de los papás que ellos tienen de que es un bebé respetado y que se está manejando con mucho cariño, así como ayudarlos a hacerles los rituales que ellos necesiten de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su religión, si quieren bautizarlos. A veces llegan pacientes con otras religiones y nosotros no sabemos, pero podemos decirles que les podemos apoyar con lo que ellos necesiten, así como también el que ellos puedan bañar a su bebé, colocarle una vestimenta de bebé, tomarles fotografías institucionales, que incluso muchas veces por las condiciones del bebé que ya falleció y por la coloración, la licenciada Mercedes, que nos hace las fotografías institucionales, les da un retoque y mejora mucho estas fotografías, que es algo muy valorado por los papás, y que incluso fotografías que ellos han tomado y que les gustan, nos las mandan para que en ese momento que les mandamos a hacer su fotografía institucional, se plasme esa fotografía que ellos quieren. Así como las tarjetas también institucionales donde se colocan las huellas de los bebitos, así sean. Aquí vemos en la imagen un bebé que pesa 500 gramos y que a veces son unas huellas tan pequeñitas, pero yo les digo a los papás, esa huellita, por muy pequeña que sea, siempre te deja
ese gran recuerdo de amor y se queda plasmada en esa tarjeta, que ellos atesoran mucho esos recuerdos. Así como también el que apoyarlos, que ellos lo carguen y que lo sostengan en brazos el tiempo que ellos quieran. Cuando nosotros a veces viene un ingreso y tratamos de agilizar todos los trámites y apresuramos a los papás, ellos piensan que les estamos arrebatando muy tempranamente a sus bebés. Por eso es importante que ellos, el tiempo que decidan tomarlo en brazos, hay que dejarlos y acompañarlos y dejarlos momentos como familia solos para que ellos puedan estar también como pareja, vivir esos momentos, porque a veces el que nosotros estemos todo el personal de la salud alrededor, impedimos que tengan como ese contacto con su bebé más íntimo. Uno de los retos muy grandes que tenemos todo el personal de la salud es garantizar el derecho del paciente, de su familia, a vivir el proceso final de la vida con el máximo calidad y confort y el mínimo de sufrimiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Grisel, por tu ponencia y la sensibilidad que siempre has mostrado en relación a este proyecto, ¿no? de vida del personal de salud del instituto y que es parte del día a día. A mí nada más me queda agradecer a las participantes de este webinar, a ustedes por estar con nosotros y mostrar ese interés por ser humanos cada día más sólidos y con más efectividad de nuestro quehacer como profesionales de la salud. Me quedo con la frase de Carl Jung: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Agradecemos mucho su participación a todos.